hoy por hoy, la mainnet está cerrada y el GCV no está aprobado. Por lo tanto, si alguien quiere vender su coche, un concesionario, a cambio de Pi a $314, bajo su riesgo, ¿no? Pues oye, yo encantado. Yo tengo unos cuantos miles de Pi. Encantado comprar un coche ahora mismo con Pi. Con un GCV de 314, pero pues, por ejemplo aquí no puedo hacerlo. En España pues no se puede. Ojalá se podría y ojalá algún día se pueda. Ese es el objetivo, ¿no? Realmente el objetivo es ese. Precisamente poder comerciar, poder adquirir bienes, poder adquirir servicios pagando en Pi. A un precio estable, por ejemplo un GCV de $314, es lo que es el proyecto realmente. Vale, que digan que ya se está haciendo, quizá, pero aún la mainnet está cerrada y aún no hay GCV. Por lo tanto, me parece bastante arriesgado que un concesionario acepte Pi a GCV. ¿Y si luego no se aprueba? ¿Y si luego no se abre la mainnet? Por lo que sea, o sea, eso tiene mucho riesgo hacerlo. Y hay como hacen otros muchos que aceptan Pi, pero a un valor muy, muy, muy reducido. Pues sí que lo veo más razonable. ¿Por qué? Porque estás haciendo una inversión, ¿vale? Estás vendiendo, como hemos visto, pizzerías y tal, bueno, restaurantes, ¿vale? Estás vendiendo tu servicio, ¿no? Pues una cena que vale $30, pero no te están pagando 0,1 pi. Igual te están dando 10 pi. Entonces, vale, tú estás dando una cena que en dólares te darían $30, pero estás haciendo una inversión. Es decir, en vez de darme un 0,1 pi, si quieres me puedes pagar en pi, pero me vas a dar 10 pis. ¿Lo aceptas o lo dejas? Eso, pues bueno, moralmente es cuestionable, pero es más razonable, diría yo, de que se haga. Yo, ahora mismo, mis servicios que puedo ofrecer, de lo que sea, ¿acepto Pi? Sí. A 314, ni loco. Ni loco. O sea, sería ahora mismo regalar mis servicios. Si yo por un producto, por un servicio que gano $300, aceptara un Pi, estaría regalando mi trabajo. Lo veo así, hoy por hoy. En unos años, en un año, en 2, en 5, que tengamos una mainnet abierta, un ecosistema expandido, que tengamos un GCV aprobado, obviamente, pues se va a aceptar. Puede ser eso, es lo que se busca, es lo que queremos y es por lo que se está luchando. Pero hoy por hoy me parece ridículo y me parece bastante que puede ser falso que grandes empresas o concesionarios estén aceptando Pi a estas alturas a un GCV de $314. Porque, a ver, un concesionario o una empresa, un empresario, ¿vale? Tonto no es, ¿vale? Y obviamente buscan el mayor beneficio. Entonces, si pueden aceptar Pi, obviamente como hacen restaurantes y tal, aceptar Pi, pero obviamente no te lo van a aceptar a 314. Te dicen, te lo acepto a $1, ¿vale? Si quieres comprar un coche de $30.000, quiero 30.000 Pi, ¿vale? Que si el día de mañana Pi no vale nada, bueno, has perdido un coche. Pero si el día de mañana vale $314, has vendido un coche de $30.000, ¿no? Por 300. Es decir, 300 veces más barato. ¿Por qué? Porque has vendido el Pi a $1 cuando vale 300, ¿no? Entonces lo has vendido, o sea, 300 veces más caro de lo que es. Has obtenido un beneficio de X300. Eso lo veo razonable. Me arriesgo para en un futuro obtener un gran beneficio. Eso es lo que están haciendo, según lo que yo he visto, es lo que se está haciendo.
aceptando Pi a valores bajos. Incluso pues hay gente que lo quiere vender, que lo quiere tal, al precio de CoinMarketCap, que está ahora, ni sé, pues a unos 30, 40, 35. Pues bueno, pues es un precio más razonable. Me parece excesivo para la etapa en la que estamos, ya que aún, como hemos dicho, no hay mainnet abierta, no hay GCV, no sabemos realmente cuándo se va a abrir. En diciembre tendremos más noticias, pero aún realmente la mainnet está cerrada y el GCV no está aprobado, por lo que yo creo que más vale esperar, tener paciencia y no querer empezar a usar algo que quizá el día de mañana, ¿vale?, nos puede dar una sorpresa para bien o nos podemos llevar una sorpresa para mal. Ahora mismo, no sé, o sea, es que decirme vosotros, voy a lanzar una pregunta al aire. Si alguno de vosotros, si tendréis una empresa aquí, en España, por ejemplo, que es mi caso, o en Latinoamérica, o donde sea, ¿realmente vosotros ahora mismo aceptaríais GCV? Si os pagaran en Pi. Quiero que me... Mira, voy a lanzar una encuesta por el chat. No sé si se va a entender la pregunta. Si fueras empresario, ¿no?, ¿aceptarías Pi con GCV ahora? ¿Vale? Es importante el ahora. ¿Sí o no? Yo voy a responder ya. Yo no puedo responder. A mí no me deja responder. Vale, estamos hablando de ahora. No hablamos de dentro de un año, ¿vale? Estoy hablando de ahora. Digo, es por ver un poco también vuestro punto de vista. De momento está ganando el sí con un 57%. Hay 7 votos, ¿vale? No son muchos votos, pero son 4 al sí y 3 al no, según mis cálculos. O sea, os estáis arriesgando mucho. Están habiendo más votos y se está yendo al sí. No sé hasta qué punto estáis siendo sinceros o realmente es lo que os gustaría, pero... Yo creo que alguno está votando sí porque es lo que le gustaría que pasase con las empresas. Pero realmente, si fuerais vosotros la empresa, yo creo que... Alguno de los que está votando que sí, yo creo que luego tendría sus dudas, ¿eh? Es mi punto... Es mi punto de vista. 12 votos, 58% al sí. Yo creo que hay demasiados sís. Para mi punto de vista, sinceramente, considero que hay demasiados sís. Pero bueno, si realmente lo pensáis así, oye, pues está bien, está bien. Es que realmente confiáis al 100% ciegamente en el proyecto y en el GCV, por lo tanto, ole, ¿no? O sea, ¿qué os voy a decir? Nada, pues me ha sorprendido el resultado de la encuesta. Hay 13 votos y está ganando el sí con un 62%. Pocos empresarios vieron en la encuesta. Es que pienso igual, Francisco, pienso igual. Yo creo que estáis votando desde el punto de vista del consumidor y no desde el del empresario. O sea, estoy pidiendo una votación desde el punto de vista del empresario, ¿vale? No desde el punto de vista del consumidor. Obviamente, desde el punto de vista del consumidor, todos votamos que sí. Todos votamos que sí. Lluvia para dormir, me parece que eres... tú no... ni me escuchas ni me ves, por lo que veo. Actualiza la página
porque los demás, en principio, sí me ven, ¿vale? Y me escuchan. Nadie más se ha quejado. Si alguno me ve mal o me escucha mal, por favor que lo diga. Entonces, a lo que iba. Yo creo que muchos estáis votando desde el punto de vista... Desde el punto de vista del consumidor. Obviamente, desde el punto de vista del consumidor, todos vamos a votar que sí. Porque todos queremos esto. Todos estamos luchando por eso. Bueno, estamos luchando entre comillas, desde el sofá. Pero queremos, ¿no? Queremos esto. Pero es que verlo desde el punto de vista del empresario, sin una open mainnet abierta, o sea, sin una mainnet abierta, ¿no? Sin la open mainnet y sin un GCV aprobado, es muy arriesgado aceptar el GCV. Sin la mainnet abierta y aceptar un precio de $1, imagínate, pues lo puedes considerar una inversión. ¿Vale? Lo puedes considerar una inversión. Obviamente, yo si tengo un servicio por el que cobro $300 y me dan 300 pi, o 314, ¿no? Pues oye, no estoy regalando mi servicio, estoy invirtiendo, ¿no? Estoy utilizando mi servicio para invertir en algo que el día de mañana puede valer 300 veces más. Es una inversión, ¿vale? Te lo puedes considerar como una inversión. Pero aceptar el GCV es no ganar nada y arriesgarte a perderlo todo. Literal. Puedes no ganar nada, solo lo básico, lo mismo que si lo cobraras en dólares, y te estás arriesgando a perderlo todo. Entonces, si eres un buen empresario y tienes las cosas, la cabeza en su sitio y sabes hacer negocios, no lo vas a aceptar. Entonces, por eso pienso que realmente eso que dicen de que hay montajes, de eso que venden coches a GCV, que realmente pueden ser montajes. Pero, a ver, al final esos montajes pueden fomentar que se acepte el GCV. Al final son estrategias, también es marketing, ¿no? Pero sigo pensando que desde el punto de vista del empresario, mira, se está igualando un poco. A ver, los que estáis votando, ¿vale? Vamos 17 votos. Los que estáis votando, ¿vale? Leer bien la pregunta. Si fueras, o si fueses, ¿vale? Empresario, ¿de acuerdo? Es muy fácil votar sí desde el punto de vista del consumidor. Pero poneros un poco en la piel de que tenéis un restaurante, ¿vale? Os vienen a cenar 15 personas, ¿no? Cada cuenta unos $30. Imagínate, ¿no? Una cuenta de 10 personas por 30, que es más fácil para hacer los cálculos, ¿no? Una cuenta a final de la noche de $300. Tienes la opción de que te paguen $300 o que te paguen un pi. ¿Aceptas el pi? ¿Ves? Ya está. 50%, 50%. Yo creo... ya está subiendo el no. Vale, es que yo creo que... Vale, yo creo que con este ejemplo lo podemos ver un poco mejor. Tienes un restaurante, 10 personas a cenar, $30 por cabeza, son $300. Te dicen, ¿te puedo pagar en pi? Y tú, vale, me puedes pagar en pi. Vale, un pi. ¿Lo aceptas? ¿Aceptáis un pi por dar un servicio, una cena en vuestro restaurante de $314? ¿O prefieres los dólares? Pues obviamente yo ahora mismo me cojo los dólares sin dudarlo. Cambia la cosa si te dicen, ¿te puedo pagar en pi? Y tú dices, ¿cuántos pi me vas a dar? Te doy 300 pi por la cena de $300. Ahí cambia la cosa. Ahí podría llegar a aceptarlo y tomarme esa cena, como hemos dicho, como una inversión. Tomarnos esa cena como una inversión. Ahí sí.